Bienvenidos. Los hijos de Dios tienen doble ciudadanía. La que viven bajo las leyes de su país terrenal, pero al mismo tiempo tienen la ciudadanía celestial, porque ellos son representantes de Dios en la tierra. Son embajadores de ese reino celestial y tienen la misión de enseñar los valores, los principios y los métodos de ese reino. Lo podemos ver en Jesucristo, que lo dejó claro cuando incluso rechazó la violencia y se negó a liderar una revuelta militar contra las legiones humanas. Cuando Pedro sacó la espada en el huerto del Getsemaní, Jesús le ordenó: guárdala, demostrando que su reino no se establecía mediante la fuerza bruta, no se establecía mediante la violencia, sino mediante la respuesta pacífica. Durante su juicio le aclaró al gobernador romano Poncio Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Es decir, habría violencia, pero no es de este mundo. Esto significa que su origen y los métodos del gobierno de Dios provienen de manera diferente, no de las dinámicas de poderes terrenales. De allí que todo cristiano ejerce una función política en el mundo al vivir como sal y como luz de la tierra, influenciando para el bien y proclamando un nuevo orden de vida basado en ¿qué? En el Evangelio. Tu voz y tus acciones diarias son una extensión del gobierno de Dios en la tierra, donde el cristiano va a priorizar la ética de su fe sobre las leyes humanas. Y aunque pueda promover incluso un cristiano la intervención activa de los ciudadanos en el debate público, pueda promover la protesta, el derecho a disentir, pueda promover el derecho a pensar diferente, a tener libertad de expresión y la exigencia de cambios en su entorno para bien común. Pero una cosa es participar responsablemente en asuntos que afectan al prójimo dentro de una sociedad. Y otra cosa muy distinta es convertir el Evangelio de Dios en una bandera política partidista o poner la esperanza en un partido o en una ideología política. Eso es otra cosa. Sabemos que la política es la actividad humana orientada hacia la toma de decisiones, pero toma de decisiones en grupo, colectiva. ¿Para qué? Para la resolución de los conflictos y la administración del poder de una sociedad, para organizar esa sociedad en la convivencia pacífica y en la distribución de los recursos que garanticen el bien de todos. La palabra proviene del griego polis, que significa ciudad o estado. Por ello se entiende como todo lo relativo a lo público y a los asuntos de la comunidad donde convives. Actualmente está demostrado que muchos pueblos del mundo, muchos pueblos que son vulnerables, la gente se resigna a la escasez, a la miseria, a la opresión, a vivir sin derechos. Le han hecho creer que así tocó vivir y que la culpa es de otro. ¿Y para qué lo hacen? Para que rechacen la idea del esfuerzo para un cambio y para el progreso. ¿Por qué? Por miedo a que fracasen otra vez. La desesperanza es un enemigo silencioso de la fe. Y aunque tú veas a una persona clamando a Dios, lo hacen por rutina, sin expectativas reales. El pueblo de Israel, recordemos que gemía por el dolor de la explotación que tenía. Y cuando la respuesta llegó con Moisés, que los venía a liberar, no la reconocieron. Oraban por aliviar las penurias que ellos vivían, pero no por una libertad transformadora. Se habían instalado en ellos una mentalidad de desierto, porque sus mentes estaban atrapadas, estaban encadenadas en el pensamiento de la esclavitud.
y no en el esfuerzo por prosperar y desarrollarse verdaderamente. Es más fácil incluso sacar a un hombre de la esclavitud que sacar la esclavitud del corazón de un hombre. En Egipto, los israelitas no tomaban decisiones reales. ¿Y por qué? Porque no tenían derechos. Los egipcios decidían su rutina de vida, su comida, su trabajo. Entonces, al enfrentarse al desafío de un llamado a la libertad, ellos extrañaban esa falsa seguridad de la esclavitud, en la que ellos muchas veces se refugiaban, esa mentalidad que los había enseñado a quejarse en lugar de tener fe y de echar hacia adelante. La esclavitud se caracteriza por el pesimismo crónico y la murmuración, a tal punto que a pesar de ellos haber presenciado los israelitas milagros que Dios hizo a su favor, como cuando puso las plagas contra los egipcios, abrió el Mar Rojo, pero aún así ellos dudaban. Y en el primer obstáculo, ¿por qué? Porque no habían logrado desarrollar una fe madura, veían en el desierto como un cementerio y no como una transición hacia una promesa de libertad. Tenían instalado la incapacidad para asumir responsabilidades, porque a un esclavo todo tienen que dárselo. ¿Y quiénes se lo dan? Sus dueños, porque el esclavo no se siente responsable de su futuro y creen que otros se los tienen que dar. La mentalidad de esclavo, aún caminando hacia la libertad, al pueblo de Israel los hacía depender enteramente de Moisés y clamaban a Dios para que le resolviera cada mínimo detalle. Les costaba organizarse, unirse, seguir las leyes comunitarias y asumir la disciplina de lucha que se requería en ese momento para construir una nueva nación. Por esta mentalidad de esclavos que ellos tenían, si usted lo ve, esa primera generación no entró a la tierra prometida y Dios los dejó caminar durante 40 años más en el desierto con su mente de esclavitud. ¿Para qué? Para esperar a que naciera la generación con mentalidad, para que muriera esa generación con mentalidad de esclavo y se levantara una nueva generación con mentalidad de cambio, con mentalidad de progreso, con mentalidad de libertad, con la fuerza y la fe necesaria para concretar su nuevo proyecto de vida. Por eso es que ante la primera dificultad, el pueblo de Israel, que en aquel momento tenía la mentalidad de esclavo, en vez de alegrarse que estaban venciendo, decía, mejor no fuera a servir a los egipcios como esclavos. ¿Por qué? Porque el miedo espiritual los hacía preferir una esclavitud conocida que una libertad desafiante en la que tenían que emplear la fe. Para romper un ciclo de desesperanza colectiva se necesita un liderazgo que esté descontaminado de la mentalidad de esclavo, de la contienda y de la vanagloria.